gracias a Dios siempre por el tiempo de bendición, cuando podemos escudriñar su palabra, estudiarla, inspirada por el Espíritu Santo, para nuestra preparación, para nuestra perfección. El poder de la palabra de Dios. Un énfasis del estudio esta noche, continuando el estudio que estamos llevando en el libro de Esther, tiene que ver con la guerra psicológica. Y en nuestras Biblias, en la continuación de este estudio, prestaremos atención a los versículos 7 al 11 del capítulo 3. Libro de Esther, capítulo 3, en atención a los versículos 7 al 11. Leo el verso 7, ustedes el 8 y alternadamente hasta el versículo 11. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Demos gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, te damos esta noche por este tiempo de bendición, considerando tu palabra eterna. Siempre es lámpara a nuestros pies tu palabra, lumbrera a nuestro camino. Te agradecemos, Espíritu de Dios, una vez más, por hacer la obra de la enseñanza en este tiempo y ministrar una vez más a nuestras vidas con tu palabra eterna. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Empezamos nuestro estudio esta noche mirando el pasaje de Esther 3, el verso 7, hasta donde llegamos en el estudio anterior. Y miramos una vez más este versículo 7 de Esther 3 desde una perspectiva terrenal. Dice este verso 7: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió, ¿qué mes salió?
salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y tenemos la pregunta en nuestras notas. ¿Cuántos meses había entre el momento de echar la suerte y el escogido para la aniquilación del pueblo de Dios? ¿Cuántos meses había? Según este versículo 7. Hay unas opciones allí de respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuántos meses habían entre el momento de echaron la suerte en el mes primero? ¿En qué mes echaron la suerte? En el mes primero. ¿Y qué mes salió? El mes duodécimo, el mes 12. Entonces, ¿cuántos meses había entre el momento de echar la suerte y el escogido para la aniquilación de los judíos? 11 meses es la respuesta, ¿verdad? El edicto fue anunciado o sería anunciado casi de inmediato, lo cual dejó a los judíos 11 meses completos para aterrorizarse y desesperarse por su sentencia de muerte. Porque en el contexto de este relato, el edicto el edicto salió casi de manera inmediata. Entonces los judíos tienen conocimiento del edicto y ahora están con 11 meses viviendo aterrorizados, desesperados por la sentencia de muerte del edicto. ¿Se lo puede usted imaginar? Es como que usted y sus seres más queridos viven en un país en que un día, así de la noche a la mañana, por los noticieros dan a conocer una nueva e inalterable ley diciendo: a partir de este momento, el cristianismo no es solo ilegal, es también letal. Usted y los que más ama tienen 11 meses de vida, periodo después del cual todos ustedes serán asesinados, exterminados. El reino es tan vasto, tan grande, que ningún avión, tren o barco puede llevarlo lo suficientemente lejos para cruzar la frontera. ¿Serían esos 11 meses, pregunta, los más cortos y los más largos de toda su vida? Opine. Un contraste, ¿verdad? Los 11 meses más cortos y a la vez los más largos de toda su vida, pensando en lo que va a ocurrir. La posibilidad es horrible, ¿no es cierto? Imagínense vivir a la sombra de una catástrofe inminente. Amán lanzó un ataque psicológico contra los judíos. Es la palabra en sus notas. Amán lanzó un ataque psicológico contra los judíos. De la misma manera, Satanás, su táctica más poderosa es psicológica. La táctica más poderosa de Satanás es psicológica. Satanás no puede poseer nuestras mentes, pero sí puede influir profunda y destructivamente en nuestros pensamientos. Su táctica es atraparnos en un tormento mental.
y atormentados mentales, perturbados, hay muchos. La táctica más poderosa de Satanás es psicológica. Su táctica, atraparnos en un tormento mental. Pregunta: ¿qué situación reciente lo tentó a caer en el tormento mental? ¿Verdad? Una situación que vino para perturbarlo, ¿no? ¿Qué situación reciente lo tentó a caer en el tormento mental? Para ser perturbado. Y en una ocasión visitábamos una hermana atormentada psicológicamente. La táctica más poderosa de Satanás es psicológica. Y dice, es que no puedo dormir. Y dice, y estoy pensando, y estoy pensando, y estoy pensando, y los pensamientos están en mente, y estoy perturbada. ¿Alguna situación reciente lo ha tentado a caer en un tormento mental? Nuestra lucha espiritual es también guerra psicológica. Debemos atrapar al enemigo en el acto, llamarlo por su nombre y evitar que consiga lo que quiere. Gracias por todos los amenes. Estamos en un conflicto espiritual. Dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, principados, potestades. La lucha espiritual es también guerra psicológica y debemos atrapar al enemigo en el acto, llamarlo por su nombre, reprenderlo, evitar que consiga lo que quiere. Amén. Ahora dice, hay una diferencia, ¿verdad? Los judíos en Persia, en el tiempo de Amán, no disponían de la estrategia del Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Ellos desconocían mucho de la revelación que nosotros tenemos. Todo el Nuevo Testamento para ellos era desconocido, ¿no? El conflicto espiritual, los pensamientos, la batalla en la mente. Los judíos en los días de Amán no disponían de la estrategia del Nuevo Testamento que nosotros poseemos. Para ellos la perspectiva de vivir a la sombra de una muerte violenta durante 11 meses era algo realmente insoportable, ¿no? Los días iban pasando, los meses iban pasando y se acercaba el mes de que el edicto con sentencia de muerte se cumpliría. Ahora, en su nota dice, me pregunto, ¿cuántos suicidas, si no todos, antes de quitarse la vida, estuvieron atormentados mentalmente por el maligno? No soportaron la guerra psicológica y terminaron siendo víctimas de la misma. Definitivamente, detrás de todo suicidio está el tormento mental del enemigo en esas personas que no soportan la guerra psicológica y terminan siendo víctimas de la misma. En una ocasión traté de ayudar a un pastor que estaba muy perturbado y sus pensamientos, por las palabras entrecortadas que salían de su boca, eran: todo se acabó, ya todo terminó. Y la mirada ida
y el sudor frío y un tormento mental. Este pastor terminó suicidándose. Se quitó la vida. El salmista David supo lo que era andar en el valle de sombra de muerte. Y no obstante, se prometió a sí mismo no temerle a ningún mal. Miremos el Salmos 23:4 para considerar luego la pregunta. En el Salmo 23:4. Dice el salmista David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces la pregunta dice: ¿sobre qué base sufrió David tormento mental? Según el Salmo 23:4, ¿verdad? ¿Sobre qué bases David sufrió tormento mental? Él está diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una de las bases por la que David sufrió tormento mental, no? El andar en un valle de sombra de muerte, ¿no? Es como que el salmista se veía caminando y decía: me puedo morir. La muerte como que se me está acercando. Al andar a la sombra de la muerte, ¿no? También dice: no temeré mal alguno. Entonces, de esto inferimos, ante males, otra base por la que David sufrió tormento mental, sobre la base de los males que le podrían sobrevenir. Sin embargo, la confianza de David para no temer y no caer en el tormento mental, ¿verdad? Allí caminando y como que veía la sombra de la muerte, y en ese valle un sinnúmero de males que le podrían haber sobrevenido. La confianza de David para no temer y no caer en el tormento mental fue que Dios estaría con él. Y dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gloria a Dios. ¿Estamos? Ahora, uno de los conceptos más complicados de la narración de Esther es que los judíos en la diáspora, tan lejos de Jerusalén y tan cómodos en Persia, no sabían si Dios estaba con ellos o no. Porque estaban como estaban, esparcidos, lejos de su tierra, cautivos a causa de su pecado. A esto se refiere la expresión judíos en la diáspora. Tan lejos de Jerusalén y se sentían cómodos en Persia, pero no sabían si Dios estaba con ellos o no. Nosotros, digan nosotros damos gracias a Dios por segunda de Timoteo 2:13, revelación que nosotros tenemos, que los judíos no tenían, y que nos dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Gloria a Dios. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios. Él permanece fiel. Gloria al Señor.
En sus notas dice promesa. ¿A cuántos les gustan las promesas? Y esto tiene que ver con el tormento mental, contra la guerra psicológica, el ser perturbados. Promesa y dirección ante todo tormento mental. Isaías capítulo 23, el verso 6. En este pasaje hay una promesa y hay una dirección ante todo tormento mental, perturbación de pensamientos. ¿Qué dijo el profeta Isaías en este verso? Isaías 23, 6. Lo leemos, ¿verdad? Es un versículo excelente para aprenderlo de memoria. Dijo el profeta: no es el versículo, ¿verdad? El profeta Isaías 23, 6. Tú guardarás en completa paz. Diga completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y a mí me lo van a encontrar los hermanos del sonido, ¿verdad? Repita conmigo: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Texto bíblico: tú guardarás en completa paz. En sus notas, la mente en Dios. Diga, la mente en Dios. La mente en Dios, confiando siempre en Él, y seremos guardados en completa paz. La mente en Dios, confiando siempre en Él, y seremos guardados en completa paz. Les queda de tarea, hermanos, buscar el versículo, ¿verdad? Gracias, amados. 26, 3. Ha habido eso es lo que se llama una interpolación, ¿verdad? Es lo que se llama una interpolación, ¿verdad? No es 23.6, sino 26.3, ¿no? Es normal estas clases de interpolaciones cuando usted cita algunos textos de las Escrituras. 26.3. Tú guardarás en completa paz. Gloria a Dios. Diga, completa paz. Completa paz, ¿no? Una vez comentamos este versículo, ¿no? A veces hay personas creyentes que pueden decir: tengo paz de esto, tengo paz de esto, tengo paz de aquello, pero de esto no tengo paz. Esto me tiene perturbado. Pero aquí dice, aquí habla de una paz completa. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La mente en Dios, confiando siempre en Él, y seremos guardados en completa paz. Gloria a Dios. Vayamos ahora al siguiente segmento en Esther capítulo 3, los versos 8 y 9. Esther 3, versos 8 y 9. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo, diga, hay un pueblo, esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos,
y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. En este segmento, nuestra nota dice, Amán usa tácticas psicológicas para conseguir del rey lo que se proponía. ¿Qué usó Amán para conseguir del rey lo que se estaba proponiendo? ¿Qué se proponía Amán? Destruir al pueblo de Dios. Y usa tácticas psicológicas para conseguir del rey su malvado propósito. En su nota dice, Amán no llegó a los lugares altos porque fuera tonto. Qué aterrador es enfrentarse a alguien con un corazón malvado y una mente brillante. Y hay personas así, ¿no? No sé si le llaman Maquiavelo. ¿Ah? Dice, le saben llamar así. Aterrador. Enfrentarse a alguien con un corazón malvado y una mente brillante. La acusación de Amán en relación con el pueblo de Dios iba de la verdad. Un pueblo esparcido y distribuido en el reino. Así le decía el rey. La acusación de Amán iba de la verdad a una media verdad. Sus leyes son diferentes a las de todo pueblo. Y luego pasó de la media verdad a una mentira, a la descarada mentira. No nos beneficia que vivan. Ahora dice, observemos la hábil construcción del enfoque de Amán en sus palabras, ¿no? Hay también psicología en las palabras que usó Amán, procurando conseguir del rey el decreto de destrucción. Primero, diga primero, se refirió a los judíos como un pueblo. Dice el verso 8, hay un pueblo, ¿no? Se refirió a los judíos como un pueblo, o sea, omitió el nombre. No dijo quién era el pueblo, dijo, hay un pueblo. Omitió el nombre para que el rey no piense en términos de personas específicas, tales como el judío Mardoqueo, no sea que no quisiera matar a individuos conocidos. Entonces, Amán omite el nombre del pueblo y se refiere a los judíos simplemente como un pueblo. La frase hay un pueblo en Esther 3:8, hay un pueblo, también puede traducirse como un pueblo, un pueblo. La fraseología de Amán insinúa, tu imperio, le decía el rey, abarca muchos pueblos, uno de ellos, solo uno, nada importante, es peculiar y peligroso. Segundo, la táctica en la fraseología de Amán. Amán sugirió que las leyes y costumbres de los judíos eran intolerablemente diferentes. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Pero la verdad, ¿cuál era la verdad? Los judíos en Persia, no eran tan diferentes en costumbre como Dios quería que fueran. Ya como que se habían asimilado a la cultura allí en Persia. Esa era la verdad. Los judíos en Persia no eran tan diferentes en costumbre como Dios quería que fueran. Y no sé si pasa algo de eso hoy también, ¿no? Con el pueblo de Dios en este mundo.
A veces hay muchos creyentes que no pueden ser diferenciados del mundo en que estamos. Pero debe haber una diferencia. Dije que debe haber una diferencia, ¿no? Los judíos en Persia no eran tan diferentes como Dios quería que fueran. La costumbre en particular que Amán encontró objetable fue, por supuesto, la determinación de Mardoqueo a no arrodillarse, ¿no? Amán dijo al rey la descarada mentira de la indisposición de este pueblo a no guardar las leyes del rey. Dice este versículo 8, y no guardan las leyes del rey. Entonces Amán decía de este pueblo de los judíos al rey que no había en ellos una indisposición a no guardar las leyes reales. Y si Amán estaba en lo cierto, el rey no se podía permitir la humillación de una rebelión, pues ya había sufrido la rebelión de Baste, 2 derrotas con los griegos y un intento de asesinato dentro de su propio palacio. Finalmente, en la fraseología táctica de Amán para conseguir el decreto letal, dijo del pueblo de Dios, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. La palabra hebrea que se traduce como dejarlos significa tolerarlos. La palabra se deletrea como dar descanso o dar respiro. Al rey nada le beneficia el dejarlos vivir, ¿no? La palabra se deletrea como dar descanso o dar respiro. Y luego viene la pregunta, ¿no es uno de los principales objetivos de Satanás no dejarnos disfrutar del descanso que Cristo nos da? En Cristo hay descanso y hay paz. Y la pregunta dice, ¿no es uno de los principales objetivos de Satanás no dejarnos disfrutar del descanso del Cristo? O sea, el diablo también procura que el creyente o el pueblo de Dios como que no pueda disfrutar el descanso, como que no pueda tener respiro. Y entonces dice Eclesiastés 4:6, que más vale un puño lleno con descanso que 2 puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu, ¿no? Y a veces hay creyentes que están allí como que sin respiro, de un lado a otro, y agotados y como que no pueden descansar, ¿no? Más vale un puño lleno con descanso, ¿no? Dígale que está a su lado, hay que descansar. Que dos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Uno de los principales objetivos de Satanás, no dejarnos disfrutar del descanso que Cristo nos da. Bien, la cita de Mateo 9:36 está escrita en sus notas. Mateo 9:36 dice, al ver las multitudes, el Señor Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué sintió el Señor por las multitudes? Porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Amén. Entonces, ¿qué sintió el Señor? Vio las multitudes y el Señor sintió compasión. ¿Por qué? Claro, no eran multitudes haciendo relajo y afectando las propiedades de otros. No, no.
el Señor vio a las multitudes desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces cuando el Señor veía la multitud de gente, ¿no?, desamparados, dispersos, como ovejas sin pastor, ¿qué sintió? Compasión. Y enfatizo esto porque en su nota dice, Amán cometió un gran error cuando decidió acosar a los judíos y hacer que se sintieran como ovejas sin pastor. Fíjese que lo que está viviendo el pueblo de Dios ahora lo ubica precisamente en este cuadro de Mateo 9:36, porque está en un imperio, dispersados en todo ese imperio, desamparados, con un edicto de muerte. El acoso de Amán ubicó al pueblo en el mismo cuadro de la multitud que vio Cristo compadeciéndose. Y ese fue el error de Amán, hacer que se sintieran como ovejas sin pastor. Pues esto movería la compasión en el corazón de Dios hacia su pueblo esparcido y hacer que las cosas salieran al contrario de lo que pensaba Amán. Amados, Dios nos tiene siempre en su corazón, dispuesto a compadecerse de sus hijos. Gloria a Dios. Proverbios 6, los versos 16 al 19, en sus Biblias, dice, escriba cada una de las cosas hechas por Amán, que Dios aborrece. En este pasaje de Proverbios 6, versos 16 al 19, se mencionan 7 cosas. ¿Cuáles de las 7 o todas las 7? ¿Qué opina usted en su Biblia? Proverbios 6, del 16 hasta el 19, escriba cada una de las cosas hechas por Amán, que Dios aborrece. ¿Está en el pasaje? Gracias por los amenes. ¿Cuántos están en el pasaje? Proverbios 6, versos 16 al 19. Escriban cada una de las cosas hechas por Amán, que Dios aborrece, según Proverbios 6, versos 16 al 19. ¿Está escribiendo? ¿Cuántas cosas hizo Amán? Escríbalas, según este proverbio, que Dios aborrece. ¿Cuántas hizo? ¿Ya las escribió? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En su opinión, según Proverbios 6, 16 al 19, escriba cada una de las cosas hechas por Amán que Dios aborrece. Muy bien. ¿Cuántas encontró? Dijeron, ¿cuántas encontró? Unos dicen 7, otros dicen, Proverbio dice, 6 cosas aborrece Dios, y aún 7 abomina su alma. Entonces, ¿cuántas de estas 6, 7 cosas hizo Amán que Dios aborrece? ¿Cuántas encontró usted que él hizo? En las que cayó Amán. ¿Todas? ¿Todas? ¿Aló? ¿Cayó en las 7? ¿O en las 6? ¿O en las 5? A ver, vamos.
6 cosas aborrece Dios. ¿Cuál es la primera? Los ojos altivos. Es fácil imaginar un Amán con ojos altivos, ¿verdad? Está bien. Ojos altivos. La segunda cosa que Dios aborrece, lengua mentirosa. Hay que decir la verdad. Gracias por los amenes. No hay que mentir ni de broma. Porque cuando usted aborrece algo, usted no lo quiere ver ni de broma porque lo aborrece. ¿Ah? Dios aborrece la lengua mentirosa. ¿Y por qué Dios aborrece la lengua mentirosa? Porque Él es el Dios de la verdad. Jesús dijo, soy la verdad. La verdad. ¿No? También Amán cayó en la lengua mentirosa. Ya van 2. La tercera, manos derramadoras de sangre inocente. Hacia allá iba. Aniquilar todo un pueblo. Allí estaba en el intento en sacar ese decreto asesino. 3. Cuarto, también cayó en eso Amán, el corazón que maquina pensamientos inicuos. También. ¿Cuántas van ya? La quinta, ¿cuál sería? ¿Cayó en eso? Los pies presurosos para correr al mal. Pues sí, también cayó en eso. ¿Ya cuántas van? 5. 6. Testigo falso. Dios aborrece los testigos falsos, ¿no? Dice, sí, yo vi, dice, y no vio nada. Lo que ha visto es el billete, ¿verdad? Testigo falso, ¿verdad? También cayó en eso. Estaba testificando cosas que no eran, ¿verdad? Y lo último, ¿cuál? Ya serían 6, ¿verdad? Entonces uno dijeron que 6, que todas, que 7. ¿Cuál es la séptima? Y el que siembra discordia entre hermanos. ¿En esa también cayó? ¿Cómo así? ¿Cómo en el pueblo? El que siembra discordia entre hermanos. Bueno, hay algo muy parecido, ¿no? Hay algo muy parecido y lo podemos poner como casi 7, porque el edicto de Amán, lo que iba a provocar era que en todo el imperio, los de otras nacionalidades se levantaran contra su vecino. Si era un judío, el vecino de al lado, por decreto, ese extranjero en ese reino se iba a levantar. Y obviamente era una siembra de discordia, ¿verdad? Simplemente por un decreto para destruir al pueblo de Dios. Entonces bien pudiéramos decir que cayó en las 7, ¿no? Suficiente y más que suficiente para provocar la ira divina, ¿no? Porque cada una de estas 6 cosas Dios las aborrece. Ahora imagínense un hombre como este que no está haciendo 1, ni 2, ni 3, las está haciendo todas. Todo lo que Dios aborrece. Ahora, vayamos al siguiente segmento, la parte final de este estudio, esta noche, en los versos 9 al 11 de Esther 3. Los 2 últimos versículos que consideramos en esta noche. Verso 9 al 11 del capítulo 3. Las palabras de Amán. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y no ha dicho el pueblo, simplemente se ha referido a un pueblo, que sean destruidos y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey.
Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. En estos versos, Amán ofertó depositar 10.000 talentos de plata en las arcas reales para recompensar el genocidio. El rey rechazó la oferta, se quitó el anillo y lo dio a Amán. Este no podía haber deseado nada mejor que el anillo real. En los reinos de la antigüedad, el anillo real se usaba exactamente como una firma oficial. El anillo del rey. Era como una firma oficial en cualquier documento. Darle a una persona un anillo de sellar era como darle una carta blanca para usarlo en toda transacción legal, como si fuera el propietario del anillo. O sea, el decreto de Amán tendría todo el respaldo del rey, en nombre del rey y sellado con el anillo del rey. ¿Qué dice Esther 8:8 acerca del anillo de sellar del rey? Fíjese, solo fijémonos, estamos para fijarnos en Esther 8:8 en cuanto a lo que se dice del anillo de sellar del rey. Dice: selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Esther 8:8 acerca del anillo de sellar del rey. Un edicto escrito en nombre del rey y sellado con su anillo no podía ser revocado. Debido a que el rey entregó a Amán el anillo, nadie podría anular lo que el enemigo acérrimo de los judíos estaba por decretar. Era un decreto irrevocable. ¿Está conmigo, hermano? La declaración última del rey al final de Esther 3, volviendo al pasaje de Esther, el último versículo que consideramos esta noche, Esther 3:11. La declaración última del rey al final de Esther 3:11 dice es la más escalofriante. ¿Qué dijo el rey Jerjes a Amán que podía hacer con los judíos? ¿Qué le dijo? Esther 3:11, la última parte, la parte final del versículo, ¿no? ¿Qué dijo el rey a Amán que podía hacer con los judíos? Para que hagas de él lo que bien te pareciere. Pregunta, dice, ¿a quién se le puede dar permiso en este mundo para que haga con el pueblo lo que bien le pareciere? Ese poder sin control puede corromper incluso a la persona más justa. Poder sin control puede corromper incluso a la persona más justa. Haz lo que bien te pareciere con ese pueblo. Poder sin control corrompe incluso a la persona más justa. Por eso es bueno tener, es bueno tener a quien rendir cuentas. Porque cuando no hay control, la persona lo es todo. Entonces, a veces mencionan ciertos líderes y yo digo, ¿y él a quién da cuenta? A Dios.
Es bueno tener autoridades, ¿no? Por ejemplo, dentro de una organización, nosotros somos Casa de Encuentro con Dios de las Asambleas de Dios. Tenemos autoridades distritales, tenemos autoridades nacionales, ¿no?, que dan cobertura a las iglesias. Y en algún momento, si ameritara una circunstancia, hay a dónde acudir. Pero cuando alguien no tiene todo el poder y nadie lo controla a él, no rinde cuentas a él, a nadie, entonces dice en sus notas, lo que recibió Amán, poder sin control, puede corromper incluso a la persona más justa. Y para aquellos que ya están cultivando en su interior las profundas semillas de maldad, eso es como darles licencia para robar, matar y destruir. El enemigo de los judíos era en verdad un hombre astuto. Consiguió hacer lo que su padre, el diablo, más ha disfrutado hacer. ¿Qué cosa es lo que el diablo más disfruta hacer? Y en lo que caen muchos, ¿no? Es lo que consiguió Amán. Dice, consiguió hacer lo que su padre, el diablo, más ha disfrutado hacer. Mostrarle a alguien el bien de hacer el mal. El diablo disfruta en mostrar eso, con muchos, ¿no? Mostrarle a alguien el bien de hacer el mal. ¿Sí me explico, mi hermano? Lo hizo con Eva. Mostrarle el bien de hacer lo malo. No, es que si tú comes, vas a ser como Dios. ¿Sí bien? El diablo disfruta en hacer eso, en mostrar el bien de hacer el mal. Lo hizo con Dalila. Cada príncipe filisteo te va a dar 1.200 ciclos de plata si le cortas el pelo. El diablo disfruta en mostrar el bien de hacer el mal. Lo hizo con Judas. ¿Qué me quieren dar si se los entrego? El bien de hacer el mal, ¿no? Y lo sigue haciendo con muchos, ¿no? Hasta el salmista, por poco el salmista cae en lo mismo, ¿verdad? Salmo 72, verso 2 al 9. El salmista por poco cae también en esto que el diablo muestra, el bien de hacer el mal. Dijo el salmista en el Salmo 72, verso 2. El Salmo 72 dice, Salmo 73, es otra interpolación aquí, hermano. Gracias. Salmo 73, verso 2 al 9, ¿no? Fíjese lo que está diciendo el salmista, ¿no? En cuanto a mí, casi, diga casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales. Y ganan millones haciendo el mal, sobornos, sobreprecio, por debajo. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por lo tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. ¿Con qué vestido se cubren? De violencia.
Y si alguien me dice algo, pues lo mando a matar. Se acabó. No. Todo eso está viendo el salmista. Sigue diciendo, los ojos se le saltan de gordura. ¿Cómo están? Bien comidos. Los ojos se le saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Aún ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Entonces el salmista está viendo todo eso, ¿no? ¿Qué está viendo? Está viendo lo que el diablo disfruta mostrar, el bien de hacer lo malo. Y el salmista dice, por poco se me van los pies viendo todo eso. Como que dijo, pues yo también. Verso 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Verso 17 del mismo Salmo 73. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Gloria a Dios, porque aquí en el santuario de Dios es donde comprendemos muchas cosas. Y entonces el salmista dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin, diga el fin de ellos. El diablo ha disfrutado en mostrar el bien de hacer lo malo. No obstante, al final y por la eternidad, el mal pagará con tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Amados, se acerca el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Así acontecerá con su pueblo, con sus escogidos, con los hijos e hijas de Dios. Amén y amén. Así sea. Oramos, amados. Padre Celestial, te damos gracias esta noche por tu palabra. Vivimos, Señor, en medio de un conflicto y la guerra es psicológica también. Y a veces, en medio de una u otra situación, circunstancias, adversidad, ahí están los pensamientos a veces para perturbarnos, para atormentarnos. Oh Señor, te damos gracias porque tu palabra revela que es para tus hijos el tener completa paz. Que nuestra mente, Señor, nuestro pensamiento, persevere en ti, confiando en ti, en medio de todo. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, confiando en ti, va a guardar nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu palabra esta noche. También te agradecemos por el tiempo de bendición cuando damos a ti una ofrenda, un diezmo que lo hemos apartado. Lo hacemos una vez más con fidelidad, con gratitud y creyendo tu promesa de bendición al hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Los hermanos encargados nos ayudan para recibir en este tiempo las ofrendas y los diezmos del Señor.